Nay. Con esta misma idea, digamos. Yo con el aguacate venía pensando, dije yo. Yo le decía para que tuviera idea. Si la mañana que haga el aguacate. Bueno, hermanos, vamos a empezar la clase. Les pido, por favor, que silencien sus micrófonos para que todos puedan escuchar, ¿verdad? Por respeto a los que llegaron temprano, ya no vamos a dar más tiempo, sino que vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña oración para poner todo en manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias primeramente, Señor, por este día que nos diste, Padre. Ahora venimos poniendo en tus manos, Señor, esta capacitación, Padre. Que todo lo que entre, Señor, que todo lo que aprendamos quede guardado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Espíritu Santo, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para que esto, Señor, sea de bien, para poder, Señor, instruir a nuestros niños, Padre, y aún así también a los padres de nuestros niños, Padre. Bendícenos, Señor, ayúdenos, que todo salga bien. Todo te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Esta es nuestra sexta capacitación y se llama Ideología de Género, el diseño de Dios. Empecé a nuestra hermana Yomaira. ¿Está por ahí, Yomaira? ¿No pudo entrar, Comaira? Eso es lo que me parece porque no la veo. Bueno, ¿lo querés pasar vos, Ale? Sí, claro. Les voy a leer. ¿Qué entendemos por ideología de género? Dice, es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico, preferencia y voluntad, y cultural, presidiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino que una construcción cultural o social, convencional, a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos. Desde esta óptica, cada uno podría crear su propia identidad sexual, hombre o mujer. Además, tendría el derecho de que se lo reconozca en el registro civil. Lo masculino o lo femenino de las cosas, por su parte, no tienen nada que ver con la sexualidad humana. La mesa, la silla y la casa, por ejemplo, son de género femenino, y el vaso, el árbol y el carro de género masculino, sin que tenga ninguna cualidad femenina o masculina, respectivamente. La mesa es mesa sin que sea mujer, y el árbol es árbol sin que sea varón. La ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino, de las cosas a las personas. De aquí concluye que lo masculino y lo femenino pertenecen a lo cultural y social y que por lo mismo son convencionales o fruto de un acuerdo a cada pueblo o época. Tenemos que hacer un alto, ¿verdad? La ideología de género hemos estado viendo y nos están invadiendo esto, porque bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, ya hasta los libros de texto vienen con esto, ¿verdad? Ya conozco casos de alumnos que me han dicho, mi compañerito quiere ser mujer, mi compañerito quiere ser hombre, ¿verdad? Y la maestra se los respeta
Hubo un niño en el 2019, creo, el 2018, antes de la pandemia, que quería salir con las bastoneras, pero era hombre, ¿verdad? Entonces no se podía. Pero en los desfiles para festejar la independencia, y él dijo, es que yo me siento mujer, entonces se le dio permiso, un niño de kinder de 5 años, y se le dio permiso de salir como una chiquita, ¿verdad? En los desfiles, porque ya eso es permitido. Dice, si se aceptara por consiguiente la hipótesis de que cada quien puede construir su propio género, el margen del sexo biológico, lo cual no ha sucedido aún si sucede, desaparecería la distinción entre varón y mujer. Todos somos iguales y cada quien, independientemente de su sexo, opta por lo femenino o masculino. Todos los tipos de uniones tendrían el mismo valor antropológico y social. De este modo, todos los tipos de relación tendrían el mismo valor, como el matrimonio, varón y mujer, el concubinato, el intercambio de parejas, la poligamia, la poliandría, la prostitución, las uniones homosexuales, la promiscuidad, la pedofilia, la pornografía, la zoofilia, la necrofilia, entre otras. Se le iluminaría el matrimonio y la patria potestad. Si se considera igual todas las relaciones, las esporádicas y las permanentes, se destruye el matrimonio. Por esta destrucción no se hace directamente, sino llamando matrimonio a todo tipo de unión efímera, y cobra fuerza el divorcio, la unión de hecho y la unión homosexual. La pérdida de autoridad de los padres, de la educación de los hijos, es el golpe más duro contra el matrimonio. Y esto no es que no se está viendo, esto ya se está viendo, ¿verdad? Y hay muchos países que permiten la unión, que se pueden cambiar usted el nombre, ¿verdad? Y ya lo registran como un matrimonio normal, ¿verdad? No el puesto por Dios y el que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? ¿Qué pretende esta ideología? Esta ideología propone la búsqueda de la libertad total del hombre en todas las órdenes, tras de la construcción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura. La ideología de género es un sistema antiséptico que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son una construcción culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos de cada asociación. La sociedad le asigna a los sexos, ¿verdad? Así que cada uno dice que tiene derecho de ser, y lo que quiere ser, ¿verdad? Si usted se siente hombre, usted puede ser hombre, ¿verdad? Dice que la ideología de género es una corriente de pensamiento que plantea que no se nace hombre o mujer. La sexualidad es polimorfia. La familia es un invento. Oigan esto, qué terrible, ¿verdad? Que la familia es un invento, ¿verdad? Cuando es establecida por Dios. Los hombres son el problema. La violencia es unidireccional. El matrimonio es opresivo. Todo esto, ¿verdad? Va contra la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros hemos visto, lo que hemos aprendido y lo que sabemos. Tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿verdad? No dejarles explicarles las cosas como son, ¿verdad? No hay que estarlos ocultando diciendo, no, es que no. Las cosas como son, lo malo es malo y lo bueno es bueno, ¿verdad? Y si está incorrecto, es incorrecto y hay que hacerlos ver, ¿verdad? Aunque a veces lo tildan a uno por grosero o pandereta o así, porque a mí me lo han dicho, ¿verdad? Pero hay un infierno y hay un cielo y las cosas son como son y hay que decirlas así, aunque sean niños, hay que explicarles, aunque sean niños, si usted desobedece, va al infierno, si usted obedece, va al cielo. No hay que ocultar las cosas y mucho menos con esto, ¿verdad? Porque eso se lo están metiendo mucho a nuestros pequeños. Seguimos con Adri. Bueno, vamos a estar viendo qué es la Biblia, qué dice la Biblia acerca de la ideología de género. Dice, bueno, quiero hablarles de algo que es muy serio sobre la ideología o la perspectiva de género y que quieren implementar en las escuelas
con el propósito de querer cambiar aquello que Dios diseñó de una manera perfecta. Primero vamos a definir la ideología de género para que puedas tener un concepto más claro. No es cualquier idea, no es una idea que tiene una base natural ni apoya como Dios nos creó. Según esta idea, la sociedad es quien nos ha impuesto que la mujer sea mujer y que el hombre sea hombre. Esta idea niega que somos mujer u hombre tal como Dios nos creó. ¿Y por qué le decimos ideología y no perspectiva? No la llamamos perspectiva porque perspectiva es una forma de ver una realidad. La llamamos ideología de género porque es una idea que algunas personas tienen que no es una realidad y no tiene base ni científica ni bíblica. También propone que las personas pueden elegir si quieren ser una mujer o un hombre. Lo más peligroso es que quieren reconstruir lo que somos de manera que se pueda decir ser hombre aunque sea una mujer y viceversa. Es una clara distorsión de lo que es la realidad natural con la que Dios nos creó. La realidad va más allá de la ideología. Es importante educarnos a la luz de la palabra. La Biblia nos cita en el libro de Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Claramente la palabra de Dios nos muestra que Él nos creó con sexos diferentes, aunque somos igualmente valiosos para Él. Las cromosomas, que son los encargados de determinar el sexo de una persona, son diferentes en hombres y mujeres. En el caso de los hombres son X y Y en el caso de las mujeres son XX. Así que desde que el comienzo de nuestra vida somos formados con una anatomía única, dependiendo de los cromosomas. Esta identidad te la dio Dios desde fábrica, o sea, desde que naciste. Es más, desde que estás en el vientre de tu madre, ya pueden revelar cuál es tu sexo. Bueno, acá vemos los cromosomas, XY son de niño, XX son de niña. Naturalmente, el hombre es diferente a la mujer anatómicamente hablando. Hoy, más que nunca, nos quieren adoctrinar y confundir, haciéndonos creer que podemos tomar el papel de Dios y cambiar nuestro sexo biológico. Esto no solo atenta contra tu cuerpo, sino que atenta con la perfecta creación de Dios. Este tema es tan serio porque es como si le estuviéramos diciendo a Dios que se equivocó al hacerte una mujer o un hombre. Es como si le dijeras a Dios que tu perspectiva y tu idea es más correcta y perfecta que Él. Él te creó y que Él te creó mal. Este tema de la ideología de género es una gran mentira del enemigo, que desde el principio de la creación ha querido sembrar dudas, mentiras acerca de Dios en nuestras mentes. Jesús nos dice en el libro de Juan 10:10, el ladrón no viene sino que para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y recordemos la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, de la que habla en Génesis. La ideología de género busca distorsionar la realidad, como la serpiente hizo de igual forma en el jardín del Edén con ellos. Bueno, acá tenemos una imagen y dice, Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y ahora acá tenemos un ejemplo que quiero que lo veamos todos juntos y va a estar muy bueno. Yo ahora no tenía una manzana y no tenía naranja, se me habían terminado las naranjas porque iba a cortar una acá, pero en los ejemplos que van a ver
lo van a poder utilizar con los niños cuando les explique. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Supongamos que la manzana es un hombre y la naranja es una mujer. Pero como la ideología de género me dice que yo puedo cambiar mi sexo, o sea, mi exterior, entonces cambiamos la naturaleza de la manzana, alterando su aspecto físico exterior. De igual forma, alteramos la naranja y ahora parece una manzana. Como ves, aunque por fuera pueda parecer otra cosa, por dentro siguen siendo como naturalmente son, como fueron creados. No te dejes contaminar con mentiras disfrazadas de verdad. Esta ideología está errada y se basa en su propio entendimiento. Y más que nada, no reconoce a Dios como creador perfecto. Tener en claro nuestra sexualidad e identidad es algo muy importante. Eres creado por Dios y cuando aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento recibís el nombre de Hijo de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos el hombre es la manzana, la mujer es la naranja, ¿sí? Y por más que el hombre quiera parecerse a una manzana y la mujer a una naranja siendo hombre, no hay forma de cambiar lo que somos desde adentro, ¿sí? Cuando abrimos la fruta, vemos que la naranja sigue siendo una naranja y la manzana una manzana, aunque por fuera estén disfrazados de otra cosa. También está esta imagen donde dice que yo puedo ser más que Dios. Realmente no podemos ser más que Dios. Dios es único, es perfecto. Y la ideología de género nos quiere hacer creer que Dios está equivocado, que Dios se equivocó al crearnos, y que podemos cambiar, que podemos, si hoy queremos ser un gato, un perro, un hombre, una mujer, y eso es completamente mentira del diablo. El ladrón viene solamente para robar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Bueno, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Terminamos con esta que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Bueno, hasta acá es lo que yo les quería compartir. Ahora sigue Ney. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta parte que es la familia, el diseño perfecto de Dios. Amén. Sí, Dios, lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y empezamos con mi casa y yo. ¿Qué vamos a hacer? Serviremos al Señor, ¿verdad? Eso es nuestra postura como hijos de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. Durante mucho tiempo hemos visto cómo se ha deteriorado el diseño perfecto. Ha venido esta corriente y ha perturbado familias enteras. Pero lo que pasa es que niños y adolescentes están confundidos porque no saben qué están enfrentando. ¿Y por qué no saben? Muchas veces porque empezamos desde la raíz, ¿verdad? Desde papá y mamá. ¿Qué es lo que está pasando? Falta de información. Qué importante es que tú como papá, como mamá, empieces a hablar qué es lo que está pasando. Si el mundo está obeso, nosotros también tenemos la obligación de hablar, de no quedarnos calladitos. Vamos a hablar y vamos a decirle a nuestros niños, mira, pasa esto, Dios te hizo así, ¿sí? Entonces,
dice que muchas veces nosotros no, bueno, como padres, hemos preguntado, ¿hablas con tus hijos de esto? Y bueno, les voy a comentar, a mí me pasó, yo tengo 2 varones y una niña. Yo hablé con mi niña y yo le decía a mi esposo, habla con tus hijos, habla con ellos, porque a mí me daba como pena, pero tenemos que quitarnos esa pena. Y bueno, a mi esposo también le daba pena, entonces no, era un tema pues fuerte, que no queríamos ni uno ni el otro. Pero al ver, le digo, si tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Entonces debemos de tomar la iniciativa, hablar con ellos, decirles qué es lo que está pasando. Dice que los cristianos han sido indiferentes al hablar de la ideología. Sí, como nos da pena, decimos, no, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a hablar? Y no queremos tocar esos temas. Y nada más lo llevamos a la presencia del Señor. Señor, tú haz la obra. Sí, el Señor lo va a hacer porque Él es maravilloso. Pero también tu parte como padre es que hables y que les digas, está pasando esto, pero tú eres un hijo de Dios y tú te vas a guardar, ¿sí? Tenemos que eliminar la apatía, ya que la sociedad por todos los medios está empujando fuerte y la aceleración de la ideología, como decían nuestras hermanas, en muchos países ya está totalmente abierto, ya vemos grandes desfiles de gente que anda haciendo estos movimientos y nosotros pasivos. No veas eso, mijito, no escuches eso, mijito, pero tú como padre, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra labor como padre? Ahí entramos nosotros. Vamos a hablarles. Dice, se dedica casi en todos los programas de televisión, ya hasta en las caricaturas podemos verlo, podemos ver todo eso. Fíjense que en los juguetes también, hay juguetes que ya vienen con esa forma, hay unos juguetes que no sé cómo se llaman, pero son cuadros que se van explotando burbujitas y vienen de estos colores. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que el niño se familiarice con esos colores y con todo eso. O sea, vienen formados de la bandera gay. Entonces, debemos de hablar todo eso y sellar puertas. Dice, se ve en programas de televisión, en películas, en la publicidad y en varias formas. Además de eso, el acceso a la información por internet es demasiado fácil. Fíjense que hay una aplicación, no sé si ustedes la conozcan o la usen, es el TikTok. En TikTok hay mucho de esto, hay mucho de que les enseñan a las niñas, tú eres niño y tú eres niña. Entonces, tengamos cuidado también con todo eso. Muchos de los sistemas educativos, es lo que decían mis hermanas, ya están en los libros de texto como parte de una materia, como parte de un contenido de texto. Y es tremendo lo que yo les decía, ¿por qué todo el mundo está bombardeando y nosotros también tenemos que hacerlo? Bueno, no hay manera perfecta para proteger a los niños de la contaminación de esa ideología falsa. Sin embargo, es la obligación de los padres prevenir en sus hijos los efectos de esta epidemia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos sellar todo. Dice, una educación sexual, educación sobre sexualidad. Y la responsabilidad de los padres en casa de tener conversaciones, conversar con ellos.
Fíjense qué importante, desde chiquitos ya decirles, mira, tú eres niño, irles hablando a su nivel. Es difícil, como les decía al principio, es difícil tener esas charlas con ellos, pero tenemos que ir hablando al nivel. Para esto, como es un tema difícil, necesitamos ayuda. ¿Y qué más ayuda que la de Dios? Él es el que nos puede decir, tienes que hacerlo así y así. Y Él nos va a dirigir cómo podemos hablarle y qué es lo que vamos a decirle. Bueno, estas charlas deben de ser padre e hijo y madre e hija. De preferencia, pueden ser así, pero si no se puede, bueno, puede mamá hablar con tus hijos, pero lo importante es charlar con ellos, decirles lo que está pasando y orar con ellos para que Dios los esté cubriendo. Requiere un compromiso firme de parte de ambos padres, ¿sí? El énfasis debe estar en el diseño de Dios. Vamos a enfatizar siempre en el diseño de Dios, revelado en la Biblia, en lugar de solo enfatizar en lo que no es correcto. ¿Sí? A veces a nuestro criterio decimos esto no es correcto y enfatizamos en mi criterio, no, en Dios, en la palabra. Vamos a enfatizar en lo que dice la palabra. Puedes usar momentos para enseñar en aquellas circunstancias donde hay algo incorrecto y subrayar lo correcto. ¿Sí? Tenemos que hacerlo así, subrayar lo correcto. Durante mucho tiempo hemos visto cómo se ha deteriorado el diseño perfecto y la idea de Dios para la familia. Niños y adolescentes confundidos sin saber a qué están enfrentando. Se les puede cuestionar. ¿Tus padres te enseñan en casa el diseño de Dios para la sexualidad? Y regularmente se escucha no, no, no. Una vez durante la pubertad, bueno, eso ya lo mencionamos, los cristianos han sido indiferentes al hablar de la ideología de género por pudor. Sí, esto ya lo mencionamos y nos pasamos a la otra diapositiva. Ajá. A los niños de 2 y 3 años se les debe enseñar que su cuerpo es privado, que las partes cubiertas por el traje de baño, nadie puede tocarlas, excepto papá y mamá. Si otra persona quiere tocar, hay que enseñar o decir que no. Bueno, muchas veces el problema de la ideología de género inicia por una violación, inicia por la violación y entonces es como los niños empiezan en su distorsión por lo que vivieron, empiezan a tener este tipo de conducta. Entonces debemos de enseñarles desde pequeños, ¿sabes qué? Nadie puede tocar tu parte cubierta por el traje de baño, nadie, excepto papá y mamá, y solo en cuestión de que te van a bañar, de que te van a cambiar, ¿sí? Bueno, todo esto es necesario para proteger contra el abuso sexual infantil, sobre todo porque muchos de estos abusos vienen de la familia o amigos, familiares o amigos de la familia. Hay que dar a los niños una base firme sobre el plan de Dios para la sexualidad, empezando con la historia de Adán y Eva. Los principios básicos son la complementariedad del sexo y lo distinto de los sexos. Dios hizo los cuerpos distintos para identificar y diferenciar hombre y mujer. Los tales siempre dependen de la edad de madurez
de los niños. Sí, vamos a hablarles, depende de la madurez de cada niño, vamos a hablar con ellos, ¿sí? Punto esencial de la Biblia. Habla de sexo, no de orientación sexual, ¿sí? La Biblia nos habla de sexo, no de lo que tú te imaginas que puedes realizar, que puedes tener, ni de ideología de género. La orientación sexual es la creación humana de la psicología del siglo XX. Hay que enseñar a los niños la diferencia y cómo pueden enfrentar estos conceptos en la cultura. También hay que enseñar que la ideología de género es un asunto en la sociedad, se ve como un derecho humano y político. ¿Sí? Aquí ya se ve como un derecho, no, el sexo es algo que Dios te dio y no es ningún derecho. Pero todo eso tenemos que hablarlo y explicárselos bien a nuestros pequeños. Los padres deben estar siempre atentos a las posibilidades de conversación sobre sexualidad con los niños. Necesitan sentirse cómodos para poder hablar con los padres sobre cualquier pregunta de sexualidad, sin miedo. En vez de buscar de la computadora o de hablar con amigos, Dios puede dar a los padres el discernimiento. Sí, muchas veces los niños tienen muchas preguntas, muchas dudas y se van a la computadora y empiezan a buscar y empiezan, es esto, o le preguntan al amigo, a ver, cuéntame, ¿qué es esto? No, el papá y la mamá deben de darles esa confianza para que el niño vaya directo con ellos y les digan, tengo esta duda, ¿me pueden ayudar? Entonces los papás pueden buscar información, la cual les puede ayudar mediante también la palabra de Dios. Dios puede dar a los padres el discernimiento para poder explicar con claridad y sabiduría, en vez de criticar casos de personas LGBT y más. Para dar, muchas veces conocemos a alguien y empezamos a criticar y decimos, ay, mira, como fulanito, no sé qué. No va a ser por ahí. No vamos a empezar a criticar, porque entonces les vamos a enseñar o a inculcar cosas malas a nuestros niños. Vamos nada más, la palabra de Dios dice, no, fíjate en fulanito y ya, no debemos de criticar ni juzgar a nadie, solamente Dios es el único que se encarga de todo eso. No es el plan de Dios que estemos haciendo eso para la decisión de cada persona sobre las actividades sexuales. Pueden tener consecuencias negativas. Siempre deben mostrar compasión a las personas, ¿sí? Debemos de demostrar compasión, decirle, Dios tenga misericordia de esta persona, Dios la ayude. Vamos a orar por esta persona. No se va a ir al infierno porque está pecando. No, Dios tenga misericordia, aun cuando pueda estar en camino equivocado. ¿Vale? En las conversaciones con los niños sobre temas específicos, siempre es preferible dirigir la conversación con una pregunta para invitarles a reflexionar en vez de predicar. Es mejor que ellos puedan formular sus propias opiniones, ¿sí? Muchas veces queremos hacerles una gran prédica y que el niño esté ahí y los niños no son así. Ellos tienen alguna inquietud, ellos que participen, ellos que digan, yo opino esto, y para esto podemos realizar alguna dinámica a manera de juego. Hoy en día los padres deben anticipar casos de interacción con personas que abiertamente se han declarado gays o transexuales, con los amigos
y de los padres o de los niños. Hay que pensar de antemano cómo tratar esas situaciones, sobre todo con cómo se manejará en la hospitalidad en casa. Sí, hoy en día, bueno, ya se ve mucho, quizá algún familiar, quizá algún amigo tengan esa situación. ¿Cómo lo vamos a tratar? Es difícil, ¿verdad? Pero ahí entra mucho estar buscando la presencia de Dios. ¿Qué hago, Señor? Es mucho estar dando también un ejemplo como hijos de Dios en cuanto a la hospitalidad. Ambos padres deben estar de acuerdo en este tipo de situaciones, ¿sí? Y nunca debemos hacer burla o ridicularizar, ni juzgar, ni criticar a estas personas. Solo decir que están en problemas y que tenemos que orar por ellos. Los padres necesitan estar aún más atentos cuando empiecen la pubertad y que las conversaciones sean más frecuentes que en años anteriores. La repetición de principios y ideas conforme al diseño de Dios es parte de este proceso. Algunos recursos que puedes utilizar para revisar sin duda es la Biblia, pero también puedes apoyarte en ministerios con experiencia para consejería, pero sobre todo orar para que el Espíritu Santo te guíe. Dedica un día a la semana para tener una charla con tus hijos. Puedes realizar juegos de preguntas y respuestas. Ejemplo, escribe en pequeñas hojas o tarjetas preguntas como ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Los pueden poner dentro de un, y ir sacando el papelito, ir viendo. A ver, ¿qué pregunta me tocó? A ver, yo te pregunto a ti, hijo, ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer? A ver, y ya el hijo, ¿qué es lo que va a responder? O le tocó a mi hijo, él me pregunta a mí. Entonces, hacemos esta dinámica, este juego, para poder estar también escuchando la postura del niño, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios en formarlos diferente? ¿Por qué es importante tener una mamá y un papá? ¿Crees que funcione el cambio que propone de casarse hombre con hombre y mujer con mujer? Cuando Dios creó todo, ¿pensó en quién lo hizo? Bueno, estas son algunas preguntas. Pueden realizar muchas más, ¿verdad? Puedes realizar preguntas como estas. Escríbelas en papelitos o en ficheros. Toma una ficha, realiza las preguntas. Permite que todos participen y solo reafirma o aclara los comentarios. Las personas de las respuestas de lo que respondieron pueden tomar preguntas y leerla. No permitas que eso se vuelva una discusión. Si hay controversia en alguna postura, suspende el juego y ponte a orar. Eso nos está alertando que a lo mejor ya hay algún problema en cuanto a los pensamientos de nuestros niños, ¿verdad? O alguna confusión. Entonces, no vamos a hacerlo pleito ni nada, sino vamos a dar ese tiempo para que el Espíritu Santo sea el que haga su obra. No permitas que eso se vuelva una discusión. Si hay un desacuerdo, detén el juego y ponte a orar para que en otro momento puedas continuar con esta dinámica. ¿Sí? Ten cuidado con los juguetes que les compras, ya que muchos están pensados con el propósito de engancharlos y confundirlos.
Es lo que les hablaba de estos burbujas pop que las explotas y son de colores y son muchas cosas. Yo veo que a la clase una niña lleva su lapicera, sus juguetes, sus gomas, bueno, de todo lleva de la bandera gay. Entonces, yo ya hablé con sus papás y espero hagan algo al respecto. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos porque todo esto es para confundirlos, para que ellos se familiaricen, para que lo vean como parte de, para que el niño ya busque, hasta busque esto, ay, me gusta estos colores, ay, me gusta, y empiezan a familiarizarse. Tengamos mucho cuidado en todo esto. Ante todo, nuestro deber es orar en todo tiempo por nuestros hijos, teniendo en cuenta que se encuentran en un campo de batalla y el diablo les quiere destruir a través de todo esto. Anímese y prepárese para preparar y prevenir a los niños de estas falsas ideologías de género. Dios está con nosotros. Bueno, este tema es pensado para los padres, ¿sí? Se les puede compartir a los padres de los pequeños. Le dejo el lugar a mi hermana Fari. Dios les bendiga. Bueno, buenas tardes, maestros y maestras, compañeras, en esta tarea que es tan difícil, ¿no? Vamos a ver el ADN. ¿Qué es el ADN? Desde el punto de vista de yo lo relacioné desde lo natural, que es científico, a lo espiritual, que es lo que dice la Biblia. Cómo lo ve lo ve Dios. Cómo llegamos a obtener el ADN de Dios y ser hijos. La definición de ADN dice que es una molécula del interior de las células que contienen información genética y la transmiten de una generación a otra. También se llama ácido desoxirribonucleico y DNA. ¿Qué es el ADN? El ADN, por las siglas de ácido desoxirribonucleico, que es bastante difícil, es una molécula de gran tamaño que guarda y transmite. Espera, porque me salió un cartelito acá. Que guarda y transmite de generación en generación toda la información necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un organismo. Yo encontré este esquema para que veamos, ¿sí?, cómo funciona el ADN en el organismo, o sea, desde lo natural. El ADN es una célula, que dentro de la célula hay un núcleo, ¿sí? Si bajamos, Ale, puedo explicarlo mejor porque está explicado por cada punto. Pasame una hojita. Ahí. La estructura del ADN, la mayor parte del ADN se encuentra en el interior del núcleo de una célula, que es lo que les estaba diciendo, donde forma los cromosomas, que es lo que decía la hermana Adriana antes. Los cromosomas contienen proteínas llamadas histonas, que están por ahí. Acá, si lo ven, ahí hay un dibujito, si lo puedes marcar con la flechita, que se unen al ADN. El ADN tiene dos cadenas que se enroscan y forman una espiral, parecido a una escalera de caracol que se llama hélice. Los 4 componentes básicos del ADN son los nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Los nucleótidos se unen entre sí a la adenina, con la timina. Cada vez que escriben, ahí está. Y con la guanina y con la citosina. Mediante enlaces, son cosas naturales, ¿no? Pero fíjense lo complicado que es y lo difícil que es
poder hasta pronunciarlos, mediante enlaces químicos y forman pares de bases que conectan las dos cadenas de ADN. Los genes son pequeñas piezas de ADN que tienen información genética específica, que eso nos va a dar los rasgos, las características y los rasgos a nuestros padres, de donde venimos, de la vida natural, ¿eh? En cambio, el ADN de Dios, en el diccionario dice, en 1 de Juan 3, 1, 9, nos habla. Y el diccionario nos dice que simiente es igual a semilla, y la semilla es igual al ADN. Esto nos lleva a entender que nuestra naturaleza es cambiada en el interior de nuestro ser. Y eso, el resto lo nota. Y es por eso que tus amigos y en tu casa ya no te reconocen cuando obtenemos el ADN de Dios. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir la palabra? Si nosotros verdaderamente obtuvimos el Espíritu y le dijimos que sí de verdad a Dios, no vamos a pecar. Si dejamos que el Espíritu entre en nosotros, no va a pasar de que cometamos algún error o hagamos cosas que a Dios no le agradan. Porque tu naturaleza de Dios, tu ADN con Dios, tu contacto con Dios, no te lo permite. Y yo se los puedo asegurar porque cuando yo antes de convertirme a Cristo, era igual que el resto. Y creo que cada uno que estamos acá nos ha pasado a todos lo mismo. Pero cuando obtuvimos el ADN de Dios y nacimos en Cristo, porque para poder obtener el ADN hay que morir. Y hay que morir a la vieja vida, no en la vida natural, sino lo que hacíamos. No hacerlo más. Pero no porque yo me lo privo, no, porque ya tenés algo, obtuviste y estuviste con Él. Tu encuentro con Dios no te va a dejar a que vuelvas a pecar. Porque ya es tan hermoso y es algo tan inexplicable que es imposible hacer cosas que a Dios no le agradan. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Es por eso que Él deja su semilla en nosotros y nuestra naturaleza de pecadores cambia y pasa a ser igual a la naturaleza de Dios. Por eso se habla que somos pequeños Cristos. ¿Sí? Cuando tenemos el ADN de Dios, al leer desde el verso 3:1, nos damos cuenta que cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Esto nos lleva a entender que nuestra naturaleza es cambiada en el interior de nuestro ser. Y eso el resto lo nota. Y es por eso que tus amigos y en tu casa ya no te reconocen. Cuando vos generás un cambio y obtenés el ADN de Dios, todos te ven distinto, te ven diferente. ¿Por qué? Porque uno comienza a llevar el Espíritu de Dios. En el verso 3:2, esto está dicho, lo saqué de la Biblia, no es un invento ni una investigación extra, ¿sí? De ningún otro lado que no sea de la Biblia. Porque habla de Juan, ¿sí? Si hablamos siempre del capítulo 3, versículo 2. Nos habla de nuestro propósito en Dios, porque dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando Juan escribe esto, es cuando en Dios encontramos nuestro propósito, somos semejantes a Él.
porque ya no somos nosotros, sino que es directamente Él en nosotros. Y es Cristo mismo en su total plenitud actuando a través nuestro. El verso 3.3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, que todo el que cree que Dios tiene un plan y un propósito perfecto para su vida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces aquí entra uno de los factores más importantes y primordiales de esto, que es la gracia. La gracia, según el diccionario, es beneficio, concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente. Eso vendría a ser lo que dice la vida natural. Pero en Dios la gracia es la ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. La gracia no es más que el favor de Dios sobre nosotros, sin que lo merezcamos, sin merecerlo. Cristo murió en la cruz por nosotros y sin merecerlo. Dios nos amó, ama y amará sin medida y nos perdona cada día. Cuando adquirimos el ADN de Cristo, nuestra naturaleza es cambiada y de pecadores pasamos a ser santos, porque Él es santo. Y tenemos su ADN. No porque merezcas ser santo, sino por gracia eres santo. El significado de santo es dedicado a Dios, consagrado a Dios. O sea, nosotros que nos dedicamos a Dios, a todo lo que es la enseñanza de Dios, somos santos porque estamos apartados para Él, para responderle al reino, para Dios, para todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Los versos 3 del capítulo 3, del 4 al 5 dicen, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, que antes éramos pecadores. Y está bien, era nuestra naturaleza pecar, pero con Dios cambia nuestro ADN. Por eso dice que no hay pecado en Él, porque nos santifica y nos justifica, simplemente por gracia. En el verso 3, en el capítulo 3, al verso 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. O sea, dicho de otro modo, podemos estar en la iglesia, hacer 800 cosas, trabajar para Dios, todo bárbaro, pero no tener el ADN de Dios. Porque si cuando salimos de la iglesia y dejamos de trabajar para Dios y vamos a la vida secular, no nos quedó nada y nos vamos a hacer cualquiera, eso no es de Dios. Por lo tanto, esa persona tiene el ADN de Dios. ¿Sí? ¿Es duro? No lo quería decir, pero Dios me obligó. Perdón. Esto es interesante porque cuando esto sucede en nuestras vidas significa que renunciamos a ser como Dios y renunciamos a su gracia. Jamás dejamos de ser hijos, pero sí renunciamos a sus beneficios cuando preferimos el pecado. Cuidado con esto. Cuidado, hermanos, con esto. ¿Sí? Antes de hacer nada, evaluemos lo que vamos a hacer y pidámosles permiso a Dios. Pidámosle, porque a veces uno hace las cosas inconscientemente y sin pensar, porque no se da cuenta, y no porque sea malo, sino porque no se da cuenta. Pero antes de obrar en el impulso, preguntémosles la dirección a Dios, que Dios nos diga si avanzamos o nos quedamos.
si va a ser bueno o si va a ser malo. Porque eso te lo da también cuando tenés el ADN de Dios, de no moverte y no hacer nada que a Dios no le agrade sin consultárselo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza humana podemos errar. Pero Dios no se equivoca, pero si le consultamos, Él jamás se va a equivocar. Siempre nos va a mostrar el camino real. Y jamás vamos a cometer un error. ¿Por qué? Porque llevamos ADN. ¿Por qué? Porque le preguntamos. ¿Por qué? Porque le dijimos, guíame, Señor. En el verso 7, capítulo 3, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Más claro, hay que echarle agua. Así que en el verso 8 del mismo capítulo dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando pecamos, entregamos parte de nuestra vida al enemigo, para darle lugar y absoluta libertad para que opine de nosotros. Y cuando eso sucede, callamos la voz de Dios, nos ciega, nos pone sordos a la bendición, guía, promesas y verdad que Dios tiene sobre nosotros. Por eso luego dice que para eso apareció el Hijo de Dios, que murió por nosotros e hizo cambiar nuestra realidad y nuestro ADN. No te dejes engañar con las mentiras del diablo sobre tu vida. Apaga tus oídos a todo lo que él pueda decir y abre tus ojos para mirarte en el espejo de Dios y verte como él te ve, como Dios te ve, y escuchar lo que Dios piensa de ti, no lo que el otro te diga. ¿Sí? Y el verso 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Dios nos planta una semilla en nuestras vidas, no podemos pecar porque renacemos en Dios. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Su perdón se renueva cada mañana. Su amor se renueva cada mañana. Su gracia es nueva cada mañana. Y Él renace en nosotros cada mañana. Creamos que esto es así. ¿Sí? Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que perseguir las bendiciones, porque éstas te perseguirán a donde quieras que vayas. Hay 5 claves del ADN de Cristo, dadas por Dios. Dios nos identifica como sus elegidos. Dios nos identifica como destinatarios de su gracia y de su misericordia. Dios le identifica, a todos nos identifica como propio de Él. Dios le identifica como santo de Él. Y nos identifica como un sacerdote real. Todos nosotros somos sacerdotes real de Él. Por eso estamos apartados para Él. El santo significa separado y apartado para Dios. Saber quién eres en Jesús es la clave para una vida cristiana victoriosa. Tenemos que subir hasta nuestra identidad en Cristo. Somos como su esposa y sus hijos. Hay que llevar su presencia a todas partes que vayamos. El Dios del universo nos observa y canta canciones de amor todos los días. Cada día Él nos canta una canción y nos habla de cuán grande es su amor. ¿Están listos para llevar esta nueva identidad?
Gracias, Ale. Seguimos con Ruth. Sí, que Dios les bendiga. Soy Ruth Luna. Vamos a empezar con métodos para expandir la ideología de género. Bueno, todos conocemos lo que es un método, ¿verdad? Y los que no, pues un método es aquello que se va a utilizar para llegar a un fin determinado, a un fin en común. ¿Y qué nos dice? Método para expandir. ¿Y el expandir a qué nos estamos refiriendo? El expandir es abarcar o aumentar, ampliar una idea, ampliar un espacio. En métodos para expandir la ideología de género, hace muchos años era solamente el problema de algunos académicos y de algunas transexuales y parte de la ciencia, pero ahora es algo que incluye la política. Lo vemos dentro de la política de las naciones, no solamente de una región, de un pueblito, de una ciudad, sino esto ya es a nivel mundial, en las familias, en la medicina, en la sociedad, inclusivemente en las creencias religiosas. Aún así, aunque nos pueda sorprender dentro de la religión, dentro de las iglesias se está viendo mucho también esta ideología de género. Ante la falta de debates científicos y la imposición de una censura a aquello que piensan diferente, hemos decidido plantar cara a esta ideología que está penetrando en todos los ámbitos de la vida pública. Esta ideología, al día de hoy, para muchos es algo normal. Y si nosotros podemos voltear a todos lados, es normal decir ideología de género o hablar sobre este movimiento. Ya no es algo que digamos que es un tabú o es algo que hace mucho tiempo se escondía, ¿no? Ahora, en nuestra actualidad, ya es algo normal. Lo vemos en todas partes. Pero lo que es normal ahora también es normal, es que si nosotros como personas estamos en contra de ese pensamiento, de esa ideología, de esa manera de pensar, nosotros aunque digamos o tengamos bases, que es nuestra palabra de Dios, a nosotros nos pueden llegar hasta arrestar, nos pueden llamar que estamos transgrediendo su libertad de expresión, que estamos transgrediendo sus derechos, que estamos transgrediendo lo que ellos son, su parte de lo que ellos sienten que creen ser. Muchas de estas personas que creen que la naturaleza se equivocó, tienen esa mentalidad, como nos los estaban diciendo anteriormente nuestras hermanas. Dios se equivocó. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo ser mujer o por qué me hizo ser hombre? Si yo me siento, por ejemplo, si es hombre, yo me siento ser mujer, y si soy mujer, yo me siento ser hombre. Hay otros que dicen que ya nacieron así. Yo ya nací así y así es mi forma de ser. Otros, muchos, indican que ellos mismos se están haciendo. Están creando grupos que están formando a personas para que sean parte de esta comunidad, para que sean parte de este movimiento, ya que para muchos piensan que son reprimidos. Dios nos ordena en su palabra que el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. Eso nos lo ha especificado desde que nos creó. Varón y hembra los creó. A imagen de Dios nos creó. Entonces, pero muchas veces cuando nosotros hablamos de esta base, nos toman de a locos o dicen que no creen que eso exista, que eso es invento de nosotros e invento del hombre. Ahora, esto nos insta a construir la sexualidad y el comportamiento de cada género en base a la naturaleza, como nos lo estaba mencionando nuestra hermana Fabi, ¿sí? Por medio de la genética. Hay muchos que quieren modificar esa genética, esa naturaleza. ¿Por qué? Como anteriormente lo decían, no quieren que tengan una hija, sino querían un varón.
Ajá, y están viendo las posibilidades de que si se puede generar o modificar esa genética, ¿para qué? Para que no nazca mujer, sino nazca un varón, o viceversa. Ajá. Dice, ahora, todo esto hay veces que se genera por la cultura. Hay en países o en regiones que esto se ve normal porque su cultura así lo maneja. Hay muchos lados donde ni siquiera han conocido a Dios y creen que ese movimiento o que esa manera de tener esa ideología o ese género es algo normal. Ahora, esto lo podemos ver en Sodoma y en Gomorra. ¿Cuánto pecado no hubo? ¿Cuánta homosexualidad? ¿Cuánto no hubo transgresiones lesbiánicas en Sodoma y Gomorra? ¿Y qué hizo? Cayó juicio en esa ciudad. Cayó juicio en Sodoma y en Gomorra. Esto es un ejemplo que quedó registrado en la palabra de Dios y que muchos no lo creen o que muchos creen que es una fantasía, pero esa es la verdad y esa es la realidad. Ajá. Ahora, cuando Dios trajo juicio a Sodoma y a Gomorra, ¿por qué lo hizo? Porque no quería que se volviera a repetir. No quería que volviera a crecer ese pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de que se metían. Estaban tan llenos de pecado que Dios no quería que volviera a contaminarse, que no volviera a existir ese pecado. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros como hombres, como la naturaleza humana, como nos lo decía nuestra hermana, somos, tendemos a pecar. Siempre queremos ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay un verso en Deuteronomio que dice 22:5, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Bueno, sabemos que ahora en nuestra actualidad tanto hombres como mujeres utilizan pantalón, pero no es común que un hombre utilice una falda. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? A este texto se está refiriendo más que nada a esta ideología, ¿no? A querer convertirte en lo que no eres, a querer convertirte en algo que Dios no te creó. No estoy diciendo que sea malo que te vistas de pantalón, hermana, porque hay muchas que vestimos de pantalón. ¿Estamos de acuerdo? Sino a que no cambies tu identidad, la identidad que Dios te ha dado, que eres mujer, esa es la identidad que Dios te creó desde el momento en que te pensó, desde el momento en que te engendró en el vientre de tu madre. Al igual, si hay hermanos que son varones, esa es tu identidad natural que Dios te dio y que Dios te puso en la simiente de tu madre. Ahora, muchos creen que esto es un problema actual, pero no es así, hermanas. Esto ya tiene tiempo. Ya lo vimos con Sodoma y Gomorra, pero también lo vemos desde el diluvio. Cuando se generó el diluvio, ¿por qué se generó? Por lo mismo, porque había pecado y también en ese tiempo existía la homosexualidad, existía el lesbianismo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos trae? Empieza a traer un juicio a nuestra vida. Ajá. ¿Por qué? Porque es una pérdida de identidad. Esas personas que creen o que se sienten mujeres u hombres quebrantando la naturaleza y la voluntad de Dios, es una pérdida de identidad que ellos tienen. Como nos lo decía nuestra hermana Ney, están confundidos, han entrado en una confusión. Y al entrar en esa confusión, han perdido su identidad. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a pecar y se dedican a hacer lo que a Dios no le agrada, lo que no está a favor de los ojos de Dios, ¿sí? En la voluntad de lo que es de Dios. Ahora, en Romanos 1, en todo el libro de Romanos 1, nos habla desde el principio, nos está hablando cuando Pablo está haciendo su salutación, ¿no?
que les trae un mensaje a las iglesias, nos está hablando del deseo de irlos a visitar por las situaciones que se estaban viviendo, y nos está diciendo cómo se expande el evangelio y de qué manera está trabajando para hacer esa expansión de lo que es el evangelio. Pero también nos habla sobre la culpabilidad del hombre, cómo el hombre empezó a perderse, empezó a perder lo que es el objetivo, lo que es el propósito de Dios en sus vidas, perdón, lo que es ese propósito de Dios en sus vidas. ¿Y qué hicieron? Fueron en contra de lo que Dios estableció, fueron en contra de lo que es su naturaleza, fue en contra de lo que Dios les había indicado que tenían que ser, al propósito que ellos tenían que cumplir. Ahora continuamos con el siguiente punto, moda de ideología de género. Ahora, como lo estábamos mencionando, ya lo vemos en todas partes. Y hoy es muy común mencionar la palabra ideología de género. Ya no es un tabú, como se los había mencionado, o algo que no puede decirse. Gracias a los medios de comunicación, los medios de comunicación han sido un elemento esencial para estos movimientos, práctico para estos movimientos. ¿Por qué? Porque podemos observar cómo ha habido una gran difusión y cómo poco a poco se ha estado metiendo esta ideología, tanto en caricaturas, en programas, en series, en toda la programación que tenemos de la televisión, podemos observar que hay parte de este movimiento. Ajá. Bueno, continuamos. Ahora, todos aquellos medios de comunicación, tanto hay partes que hablan a favor como hablan en contra de este tema. Algunos dicen, ay, lo catalogan, es que ya salió del closet, bravo, y les aplauden. Otros los etiquetan como que tienen una preferencia sexual diferente a la tuya. Ajá. Y que pues no la tienes que juzgar, a él le gusta esa forma de ser así, y si a ti te gusta ser heterosexual, pues él no te señala ni te juzga, ¿no? Otros dicen que como una sociedad repentina por lo que están actuando, de acuerdo, se sienten como que es una sociedad reprimida, que es una sociedad que nadie la entiende, que son una parte de la sociedad, pero al final de cuentas no son parte de la sociedad. Así se sienten muchos, o se siente este movimiento, que se sienten juzgados, que se sienten reprimidos, que por qué se les juzgan, ajá, si ellos creen tener la razón. Y todo esto también depende porque sus derechos los han exigido, ajá, han exigido que ellos tienen unos derechos, pero esos derechos van en contra de lo que es la verdad de Dios. Ahora, en esta actualidad, esta moda, no solamente es moda, sino la quieren volver una ley inquebrantable. Quieren que sea aprobada como otras leyes, como el aborto, como otras leyes que han sido aprobadas actualmente. Y creen que ellos necesitan ser elogiados, necesitan ser enaltecidos, necesitan ser exaltados porque ellos son los que tienen la razón y la verdad de todo esto. Continuamos. Ideología de género inestable. La ideología de género se puede decir que es un movimiento cambiante. Es algo que no es establecido. ¿Por qué se dice que es cambiante? Bueno, debido a que las personas van agregando nuevos géneros o identidades como lo manejan. Ajá. Sin embargo, esto no crecería si no tuvieran métodos para expandir lo que ellos están creyendo. Así como nosotros vamos en búsqueda de la expansión de la palabra de Dios y buscamos 1000 maneras y métodos para que las personas que nos conocen y aquellas que no nos conocen tengan un encuentro con Dios.
Asimismo, ellos están haciendo para que no solo sean aceptados ante la sociedad, sino que también inducen a que crean que esa es la verdadera naturaleza. Entonces, así como nosotros, hermanos, hacemos folletos, estamos predicando en las calles, por ejemplo, tenemos lo que es la Marcha de Gloria, tratamos de hablarles a la gente que no ha tenido un encuentro de Dios, que no conoce de Dios, les hablamos a los niños, preparamos nuestras clases, creamos juegos didácticos, creamos recursos para que conozcan la palabra de Dios. Asimismo, este movimiento está creando métodos. ¿Y qué están aprovechando? Aprovechando la tecnología, aprovechando que pueden estar en las redes sociales. Ajá. Entonces, y esta inestabilidad está creando que otras personas puedan decir, yo me creo, supongamos, yo me creo que soy un vaso. Ajá. Y yo soy un vaso y un vaso y eso voy a hacer. Ajá. Ellos es lo que están haciendo. Ajá. Es algo inestable tanto emocionalmente, espiritualmente, y porque entre más pasa el tiempo, más le van aumentando letras y letras y letras a su movimiento. Antes yo me acuerdo que solamente era la comunidad LGTB, algo así. Ahora ya tiene TTT, QQ, y no sé qué tanto más, ¿verdad? Entonces pasa más el tiempo y le van aumentando más. ¿Por qué? Porque significa transexuales, transvestis y bla, bla, bla. O sea, un montón de definiciones para lo mismo. Adoctrinamiento. Últimamente empezó a resonar en los medios de comunicación y redes sociales este concepto nuevo. Parece algo perverso a lo que hay que oponerse porque busca adoctrinar desde la infancia, pero ¿de qué manera piensan realizar este tipo de doctrina? Utilizando todo tipo de métodos y lo que pueden utilizar como un medio que les ayude a expandir lo que creen que son y por lo que son rechazados. Entonces, ellos no solamente buscan una aceptación, hermanos. Ellos no solamente buscan que se les reconozca que son personas, como dicen, de otra decisión o que son de otro movimiento. Entonces, anteriormente sus métodos antiguos que usaban ellos, ¿por qué? Porque antes no era tan común como ahora, eran las marchas y pancartas. Empezaron a levantarse movimientos. ¿Para qué? Para que fueran aceptados. Después que empezaron a hacer desfiles y el gobierno se los empezó a permitir. Entonces ellos siempre alegaban que por qué no los dejaban pues manifestarse o por qué no los dejaban hacer sus desfiles como otras comunidades, ¿no? Como otros movimientos, que ellos también tenían derechos. Lamentablemente, sus marchas que hacen y sus desfiles que hacen, pues a veces no es por una lucha de derechos o para que se les reconozca, sino va más allá de una perversidad sexual. ¿Cuántos desfiles no hemos visto y hay personas que son gays y van casi desnudos? O a veces se mofan y se burlan de la gente. Y eso, ellos piden un respeto, supuestamente ellos dicen que quieren respeto, que quieren eso, que quieren el otro. Lamentablemente ellos no saben respetar. Y al no respetarnos a nosotros, al no respetar a los niños, al no respetar las situaciones cívicas, ¿creen que pueden respetar la voluntad de Dios? Pues obvio que no, porque lamentablemente están perdidos en sus decisiones perversas, como dice la palabra, como lo dice Romanos. Se entregaron a sus perversiones. Ajá. Han creado grupos
grupos privados, grupos en donde a veces se han generado violaciones de niños, violaciones de otros chicos. ¿Por qué? Porque tú te vas a volver igual que yo. Entonces, el movimiento que están utilizando a veces lo hacen no solamente con un beneficio de que ellos quieran ser reconocidos, sino quieren quebrantar la ley de Dios. Quieren que su ley de ellos sea la única verdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren actuar con sus perversiones. Han hecho, incluso se han metido a las redes sociales disfrazados de amigos, pedófilos que se han metido en los movimientos, pedófilos que se han metido en las marchas de estas comunidades. ¿Por qué? No nada más es porque se sientan de su preferencia sexual, que son gays o que son lesbianas o los demás, sino que simplemente buscan que ya no haya una ley que les impida acostarse a lo mejor con un niño o con un adolescente. ¿Por qué? Porque dicen, es que él también le gusta o también él es del mismo movimiento. Ahora, ¿qué métodos actuales estamos teniendo? Están en las escuelas con nuevas enseñanzas de educación sexual, que les llaman. Desde el kinder, desde el preescolar, ya les están enseñando que pues no es malo que ellos quieran sentirse ser niñas, o que no es malo el vestirse de niñas, ¿por qué? Pero como nos lo decía nuestra hermana Ney, nos lo están diciendo nuestras hermanas anteriores, tenemos que tener cuidado con lo que nuestros hijos ven, con lo que a nuestros hijos se les está enseñando, con lo que nuestros hijos están jugando. Porque a veces se pueden ver como un juego inocente, una enseñanza inocente, pero ¿qué trasfondo trae? También en las redes sociales están inundadas, ¿sí? De este movimiento. Anteriormente no se veía, pero en TikTok, en WhatsApp, en Facebook, en toda red social que tú estés, está inundado de todo esto. Está inundado. Por eso muchos expertos recomiendan que no se les dé a los niños menores de edad la autorización de usar redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que llegamos a encontrar en las redes sociales, de verdad que a veces nos supera nuestra imaginación. También está la enseñanza social de la familia de 2 papás y 2 mamás. Ahora, en nuestra sociedad, es normal decir que hay varias familias, una conformada con mamá y con papá, otra conformada con mamá y con mamá y mamá, otra conformada con papá y papá. Ya no nada más decir que también hay familias conformadas, ¿no? Donde 2 matrimonios, digamos, se divorciaron y se unieron y formaron una familia con sus propios hijos, ¿verdad? Pero siendo heterosexuales. Ahora no. Ahora ya se les enseña que no es malo que sea formada una familia de 2 mamás y 2 papás. También están abriendo escuelas para padres. ¿Para qué? Para que entiendan este movimiento, comprendan y entiendan a sus hijos sobre sus preferencias sexuales. Que no los tienen que señalar, que no los tienen que juzgar, sino al contrario, comprenderlos y entenderlos, que eso que ellos están haciendo es correcto. Cuando nosotros sabemos que la palabra nos enseña y nos instruye que eso no es el diseño original de Dios. Ahora también, aunque nos llegue a sorprender, también hay evangelio distorsionado. Aunque ustedes no lo crean, han habido iglesias que se denominan evangélicas, pero que aceptan a las personas con este movimiento. Hay personas que se sienten pastores o iglesias que tienen a pastores
que no solamente son pastores, sino que también son personas gays, con otra preferencia, como dicen, sexual. Y eso ya es algo aberrante ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que personas que ya son cristianas y conocen la verdad estén distorsionando el evangelio y la palabra de Dios? Estamos haciendo no solamente que caiga a juicio nuestra vida, sino estamos haciendo que otras personas crean que esa es la verdad al presentarles un evangelio distorsionado donde se les dice que el ser homosexual, el ser gay, el ser lesbiana es aceptable por Dios. Cuando la misma palabra lo dice, que no entrarán al reino de los cielos. Estereotipos culturales. Ya ellos ya se creen una sociedad aparte de una sociedad. Ya son ellos se creen ya parte de un grupo en el que va agarrando terreno si nos damos cuenta. ¿Cuántos niños inclusive han hecho videos maquillándose? ¿Cuántos niños o jóvenes no hemos visto? Te voy a enseñar tutoriales de maquillaje, te voy a enseñar a poner eso, te voy a enseñar a poner el otro. Pero no es porque, yo sé que hay estilistas que son hombres o que saben hacer ese trabajo y que son hombres. Ajá. Pero una cosa es hacer ese trabajo de estética, de cortes de cabello y todo eso, y otra cosa ya es querer tomar un papel de una dama, de una mujer. Entonces, debemos de tener cuidado también con quiénes están juntando nuestros hijos, con qué parte de la sociedad están juntándose nuestros hijos, qué ideas culturales están adquiriendo fuera de casa. Porque a veces aprenden cosas fuera de casa, aunque dentro de casa tengan la perfección o la mejor doctrina. Por eso debemos de ser cuidadosos y cuidar de sus amistades y todo, y de qué pensamientos están trayendo. Todos estos métodos enfocados a una idea y creencia errónea y fuera de la voluntad de Dios, que enmarcan una ideología en contra de la misma naturaleza dada por el Padre, y que solo confunden a nuestros niños entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo que se acepta y lo que no se acepta. Asimismo, podemos observar una falta y pérdida de identidad, como lo habíamos mencionado. Entonces, hermanas, tenemos que tener cuidado. Por mi parte es todo. Le dejo a mi hermana Carla el lugar. Voy a dejar de compartir pantalla porque Carlita anda en una cita médica y no le dio tiempo de llegar, pero nos mandó un video, entonces voy a tratar de descargarlo para que ustedes lo puedan ver.
Sí, creo que sí, no sé, Tomás, ahora estoy ocupada. ¿Se ve el video, hermanos? Adri, ¿se ve el video? Sí, hermana, sí, se ve, se ve. Sí, Ale, sí. Me dicen si se escucha. Sí, Ale. Play, Todos para Ilustrar la ideología de género. Tenemos la Sí, se escucha, se escucha. intervención como acciones de visibilización social de la Iglesia. En la prevención, nosotros vamos a tratar de hacer frente a la colonización ideológica que nos invade. Trabajar la colonización teológica, que comprende la importancia de educar en los principios bíblicos, sobre todo pensando en la capacitación del liderazgo y la enseñanza en la Iglesia. En la captación del liderazgo, nosotros vamos a dar cursos o seminarios de formación en todos los temas relacionados con la familia y su relación social. Los líderes tienen que ser los primeros en capacitarse para así poder formar a la iglesia, informar y de igual manera capacitar a los miembros de la iglesia. En la capacitación de la iglesia puede haber escuela de padres, conferencias sobre el valor del matrimonio y la familia, educación afectivo-sexual y talleres sobre los peligros de la sociedad actual. Consejería y orientación familiar personalizada y especializada. Si en la iglesia local no fuera posible contar con personas profesionales en el tema, al final de este contenido voy a anexar páginas web de ministerios que sí son especializados en formación e impartición de todo lo mencionado, hablando sobre ideología de género. El intervención Ale, terminó el video. Aparentemente tenés 2 videos. O uno solo. No se descargó el otro. Voy a volverles a compartir. Aquí está. Aquí están lo que la hermana Carla nos estaba hablando y nos estaba diciendo de los recursos que ella nos va a dejar en el PDF, ¿verdad? Que dice, se los voy a leer nuevamente, dice la prevención e intervención como acciones de visibilidad social de la iglesia. Nos interesa reubicar y defender el enorme valor social del matrimonio y la familia natural como la institución más amenazada y como el antídoto natural para evitar ser arrastrados por la manera de esa sociedad líquida y de la deriva. La visibilización social a la que los creyentes somos llamados debe tener 2 claros frentes de acción: por un lado, la prevención, y por otro, la intervención. Prevención se trata frente a la colonización ideológica que nos invade, de trabajar la colonización teológica, que comprende la importancia de educar a los
principios bíblicos, sobre todo pensando en la capacitación de liderazgo y en la enseñanza de la iglesia. Capacitación de liderazgo, cursos o seminarios de formación en todos los temas relacionados con la familia y en su realidad social, para que sean los líderes los primeros en capacitarse, para así poder formar a sus congregaciones. Al final se ofrecerá una lista de recursos que contienen información sobre libros con temáticas familiar en general y páginas web de interés. Capacitación de la iglesia, escuelas de padres, conferencias sobre el valor del matrimonio y la familia, educación efectivo sexual, talleres sobre los peligros de la sociedad actual, consejería y orientación familiar, personalizada y especializada. Si en la iglesia local no fuera posible contar con personas profesionales en el tema, al final de ese contenido anexaré páginas web de ministerios especializados en formación e impartición de todo lo mencionado. Intervención. La intervención cubre dos vertientes diferentes que llamaremos intervención paliativa e intervención defensiva. Intervención paliativa, creación de centros de orientación familiar que con un brazo social de la iglesia ofrezcan asesoría familiar general. Esto para la formación de asesores, orientadores y consejeros familiares que se capaciten para ofrecer ayuda al cuerpo de las iglesias, contando además con los profesionales cristianos formados en psicología o mediación familiar. A tal efecto, y desde la Comisión de la Familia de la Alianza Evangélica Española, se proyecta la creación de un Vandemecum, donde pueden reconocidos todos los profesionales, ministerios y pastores que trabajen temática de asesoría familiar. Intervención defensiva. La protesta de Martín Lutero al clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de, bueno, no sé leer eso, dio origen a la Reforma Protestante, de la que este año celebraremos su 500 aniversario. Seguramente que para una reforma de esa sociedad en asuntos de ética moral y libertad de expresión se necesita de nuestra parte que sepamos clavar nuestras protestas a través de los medios actuales. La presión y presencia social es necesaria para hacer oír nuestra voz mediante declaraciones, manifestaciones pacíficas que visibilicen la presencia del pueblo evangélico, campañas de reconocidas firmas, manifiestos difundidos a través de las redes sociales y más medios en general. Mentalización a los creyentes de la necesidad a construir la financiación de todos estos objetivos, pues estamos defendiendo del futuro de nuestros hijos y la integridad de nuestras creencias. Otro aspecto importante es la defensa legal y la asesoría jurídica que nos informe, oriente y defiende frente a las posibles demandas derivadas de distintas situaciones particulares fruto de nuestras declaraciones o actuaciones como creyentes. Asimismo, que dicha asesoría se extienda a la posible inclusión de las declaraciones de fe o estatutos de las iglesias de cláusulas que incluyan nuestra postura en temática de ética sexual, homosexualidad y matrimonios entre personas del mismo sexo. Aquí están los recursos que nos deja nuestra hermana, ¿verdad? Tenemos que ver cómo así ellos nos invaden, ¿verdad? En las redes sociales, así tenemos que hacer nosotros también, defender nuestras creencias. Y como yo le digo a mis niños, así la forma más fácil de ustedes de evangelizar ahora, que no se puede salir por todo esto del COVID, y ustedes tienen WhatsApp, pongan en los estados de WhatsApp, pongan palabra de Dios. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Nuestra hermana Ney, para que nos explique lo de la tarea. Bueno, aquí dejamos unas imágenes para elaborar nuestra tarea. La diapositiva anterior, la hojita anterior. Bueno, viene en una hojita las indicaciones de la tarea
vamos a elaborar, aquí te dejamos algunos recursos para que puedas elaborar tu tarea. Puedes elaborar, o sea, la tarea es elaborar un visual para la enseñanza a los niños. Puedes elaborar trabajo para una lección bíblica o un visual para un versículo o carteles para decorar. Si quieres elaborar los 4 y esto te va a servir mucho para tu clase bíblica, está bien, excelente. Y si no, bueno, no sé lo que diga mi hermana Adri, que elaboren los 4. ¿Sí? La tarea, los 4, muy bien. Entonces, te vamos a dejar diferentes imágenes. Aquí están más abajito. Esto de aquí puedes hacer un cartel, de este puedes hacer una actividad, una manualidad para los niños, que ellos formen el cuerpecito con sus articulaciones, sus bracitos, y tú les vas a explicar, tú eres niña, tú eres niño, ¿sí? Aquí están otras ideas para elaborar nuestra actividad, ¿sí? Eso es todo. Aquí puedes hacer un cartel, bueno, te estoy diciendo todo lo que vas a hacer, pero te dejamos todos esos recursos, esos materiales. Tú puedes buscar más para que tu tarea esté muy bien. No sé si tengan dudas, es el momento de decirnos si tienen alguna duda. Sí, hay una hermanita que estaba preguntando que ella da la tarea, las clases las da virtual. Esta tarea que estamos mandando, estos ejemplos, son para que ustedes los hagan y nos manden a nosotras. Así después también les queda para usarlo, sí. Por supuesto que para hacer la virtual la clase vas a necesitar hacer todo electrónico, pero nosotras necesitamos la tarea esa que pasó la hermana Ney, que la hagan ustedes. Son 4 puntos y necesitamos los 4 puntos. Y antes de seguir con las preguntas y todo, les quiero aclarar que cuando las maestras, las capacitadoras, ven todas las tareas, todas. Pero si hay alguna que tiene un error, la capacitadora le habla por privado y les dice, mira, este punto está mal, acá te equivocaste, vos lo tenés que arreglar y reenviarlo. No te tenés que quedar con que estaba mal ese punto, porque si vos no lo arreglás, la capacitadora no te va a dar el certificado. Eso quiero que quede claro porque muchas hermanas lo mandaron y cuando las capacitadoras les dijeron que lo tenían que arreglar, no lo arreglaban y esperaban su certificado igual. Si la tarea tiene alguna equivocación, hay que arreglarla y volverlo a mandar. Y con respecto a lo que decía la hermana Ney sobre todos esos jueguitos que tienen muchos colores y todos, nosotras, como maestras, hijas de Dios e hijos de Dios, tenemos que levantar bandera. Están usando los colores del arco iris. El arco iris es el pacto que Dios hizo con los hombres. ¿Sí? Después de que pasó lo del diluvio, el Señor nos entregó el arco iris como pacto de buena voluntad con los hombres. Entonces, nosotras tenemos que hablarle a los pequeños del pacto que Dios hizo con el hombre y mostrarle los colores. Hacer respetar que esos son los colores de Dios, no de todo esto de la ideología de género que lo usan para llamar la atención a los chicos, porque le ponen colores flúor y muchas lucecitas y muchas cosas, y están usando los colores que Dios nos dio en el arco iris. Ahora sí, si quieren hacer alguna pregunta, si alguna duda les quedó, es hora en este momento. Adri, con respecto a lo que estás diciendo del arco iris, eso también se los iba a decir yo, porque aquí vemos cómo el diablo, ¿verdad? Siempre ha sido un imitador, sí. ¿verdad?
y está imitando, ¿verdad?, un pacto que hizo Dios sagrado con el hombre de no destruir nunca más la tierra, y lo están usando destruyendo nuestras creencias, ¿verdad? Destruyendo el pacto que hizo Dios, destruyendo el orden que hizo Dios. Está distorsionando los colores, ¿verdad? Estos con otras cosas. Sí, así es. Sí, les quiero comentar, tengamos mucho cuidado porque podemos ver que el arco iris, el cual Dios hizo, el pacto que Dios hizo, Dios siempre todo lo hace perfecto. Y recordemos que el número 7 es Amén. perfección. Entonces, el arco iris de Dios tiene 7 colores. El arco iris de este movimiento son de 6 colores. Así es que también tengamos mucho cuidado cuando elaboremos nuestros materiales, 7 colores, ¿sí? Porque es la perfección de Dios. 6 colores, tache. Muy buena la aclaración. Preguntaban acerca del jueguito que les propuse. Miren, en un bol, en un trastecito, pueden poner las preguntitas. Aquí toman una preguntita, yo tomo la pregunta y yo voy a hacer la pregunta. ¿Crees que Dios hizo algo perfecto al crear hombre y mujer? Yo hago la pregunta para mis hijos. Ahora el turno es para mi hijo. Entonces, mi hijo toma un papelito y él va a hacerme a mí la pregunta. Ahora ya a mí me toca responder eso. O pueden ser tarjetitas también. A ver, toma una tarjetita y la tarjetita tiene la pregunta, ¿sí? Y ya, él me lanza la pregunta o yo a él. Bueno, había duda, espero que haya sido aclarada. Está bueno porque lo pueden hacer con los niños en la escuelita, que saquen una pregunta, saquen ahí la maestra una pregunta y que los niños empiecen a contestar, sin armar debate, ¿no? Ya cuando vemos, como decía Ney, que se empieza a poner la cosa un poco ahí, que empieza la discusión, paramos, pero estaría bueno tomarlo para hacer una clase, sobre todo para los más grandecitos, creo. Si alguno tiene alguna pregunta. El PDF de la capacitación se estará enviando a los grupos. Con la tarea viene el PDF. A todos juntos. Muchas gracias por todo lo que nos han enseñado y la verdad es que a mí me sirve muchísimo. Este año hemos tenido un inconveniente con una mamá que nos había dado, su hijo tenía otra inclinación, entonces esto de los juegos, de jugar con las cartas, las preguntas, está muy bueno para que los padres vayan sabiendo qué pensamiento tiene el niño. Así que yo lo voy a comentar con las maestras, porque uno es papá cristiano y uno se cree que está todo bien, pero en este caso la mamá no se había dado cuenta y era muy niño, o sea, y esto lo de las tarjetas, me parece una muy buena idea para ir sondeando a los niños, así que muchísimas gracias, porque la verdad es que estoy aprendiendo con ustedes. Bueno, me alegro. Tenemos que poner todo en práctica, ¿sí? No puede ser que ellos, como decían las hermanas, están en Facebook, están en TikTok, están en todos lados. Y hay en la Biblia dice que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que despertar y tener cuidado y observar a los niños, no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros hijos espirituales, a los que Dios nos puso a cargo en la escuelita, en el comedor, en una horita feliz. Nosotros también tenemos que estar vigilantes de esos niños. Y a la duda que tengamos, a la primer chispazo que se dé ahí,
hablar con los papás. Esto es en conjunto. Uno solo no lo puede hacer. Pero como ya les dije, es hora de que pongamos en marcha, ¿no es cierto?, el plan perfecto de Dios. Porque Dios no se equivoca, Dios lo hace todo perfecto. Y si te creó mujer, te creó hombre, así lo hizo, y nada. Buenas tardes, puede hermana. cambiar. Quisiera saber si pueden anexar a este estudio con respecto al arco iris que hablaron ustedes recién, para tener más conocimiento, para mostrarle al niño. Yo trabajo con clases de 5 o 6, mostrarle al niño qué diferencias hay bien del arco iris. Bueno, mira, este trabajo ya está hecho. Para el pacto con el hombre y el arco iris que se usa en las manos. Bueno, mira, el PDF ya está listo para enviarse. Apenas terminamos, es enviado. Pero sí me comprometo a que vamos a estar mandando un PDF en estos días. Dejanos 1 o 2 días para armar algo respecto al arco iris, al pacto de Dios con los hombres, ¿sí? Para que no se degenere como lo están haciendo. Aclararles que son 7 colores, que 7 es el número perfecto. Entonces, danos 1 o 2 días para que con las capacitadoras podamos armar algo. Y te los pasamos sueltos, porque ya ahora, ya el PDF, ya como te dije, ya está saliendo. Pero sí les vamos a pasar para que tengan ese material. Bueno, muchas gracias, hermana Adriana. Te escucho muy cortado, toda la capacitación esta la he escuchado cortada, es una lástima. Bueno, ya vendrán tiempos mejores para esta tecnología que estamos haciendo ahora. Bendiciones para todas. ¿Alguna pregunta? Angie, me parece que tiene la manita levantada. Sí, yo levanté la mano, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Muy bajito, a ver. Bajito, pero se escucha. Yo les quería compartir, cuando me dijeron en el ministerio que le hable a los chicos sobre esto, me parece